Bienvenidos a Carpe Mitos. Continuaremos aprovechando el tiempo hablando de mitología. Hoy hablaremos de un personaje concreto, un personaje desgraciado por antonomasia. Él es Sísifo. Sísifo es el ejemplar clásico del castigo eterno, pesado, al cual los dioses tenían acostumbrada a la humanidad, con varios ejemplos. ¿Por qué es característico el caso de Sísifo? Quizás porque dentro de todos estos castigos es el que más ha perdurado en nuestra contemporaneidad. El castigo como tal no, sino el recuerdo ejemplar, metafórico, de este trabajo eterno al cual será sometido Sísifo. Quizás alguna vez habéis oído la expresión esto es un Sísifo, esto es un trabajo de Sísifo, ¿no? Para hablar de algo pesado, redundante, continuado. Ahora vamos a entender, comprender de dónde viene esta expresión, además de muchos otros detalles de este personaje que nos sorprenderán por ser hoy aún de absoluta presencia. Y es que Sísifo ha llegado a nuestros días como personaje de animación, de videojuegos y de multitud de referencias varias que iremos viendo a lo largo de este vídeo. Por supuesto, ya sabéis que me gusta especialmente en el arte. Sísifo, situándolo un poco en su genealogía, sabemos que era hijo de la reina Eareta y del rey Eolo, que fue el primer rey del territorio llamado, en su honor, la Eólida. Posteriormente, y hoy en día, este territorio se conoce como Tesalio, que es un territorio de una gran extensión. Además, tiene la virtud de que es justamente en esta región donde se encuentra el Monte Olimpo, que bien sabéis es la montaña sagrada o la montaña donde se decía que vivían todos estos dioses del panteón griego que van saliendo a lo largo de estos vídeos y que no me puedo parar a explicar cada uno de ellos, pero que de bien seguro que podéis encontrar muchísima información en cualquier página web de referencia con cierta seriedad. Lo digo con la boca un poco pequeña porque a lo mejor navegando por internet podéis encontrar alguna barbaridad, pero al menos podéis tener un poco de idea de quiénes son estos personajes que van apareciendo y que yo por desgracia no me puedo parar en detalle a comentar. Aunque procuraremos, si os interesa, explicarlos detalladamente en algún vídeo posterior. Aun siendo heredero de esta gran extensión de territorio, él se dirigirá hacia el sur, al sur de la zona de Grecia, la llamada península del Peloponeso, sin llegar concretamente a la península, ya que él se quedará parado en el Istmo, esta zona que conecta la península con el continente. Concretamente, esa zona se llamaba en ese momento Éfira. Hoy en día la conocemos como Corinto. Será aquí en Corinto, concretamente en la zona llamada Ismia, que se le atribuye la fundación de los Juegos Ísmicos. Eran unas competiciones deportivas dedicadas al dios Poseidón y a Mericertes, que es una divinidad también marítima, pero menos conocida. Y es que la localización de Corinto es privilegiada, ya que dispone de una salida a los dos mares. La actual palabra istmo, que ya he dicho, que es esa conexión entre una península y el continente, por ejemplo en el caso de la península ibérica, el istmo sería la zona de los Pirineos. Ahora podemos ver de dónde procede, ¿no? Recordad, como os he dicho, que esta zona donde se establece Sísifo se llama Ismia. Los juegos que él fundará se llamarán los Juegos Ístmicos. Por lo tanto, la palabra istmo proviene justamente de aquí. El santuario donde se realizaban estos Juegos Olímpicos no, estos Juegos Ístmicos, se estableció en medio de un pinar. De ahí que los ganadores, en lugar de la famosa corona de laurel que se sabe que se daban a los olímpicos, se les entregaba una corona de pino. Aunque también hay pruebas de que en varios periodos de tiempo también se entregaban coronas de apio silvestre. En estos juegos, de los más importantes que había en Grecia, que eran bianuales, se tiene constancia que además de las pruebas habituales, había pruebas también dedicadas a la poesía y al teatro y a otras artes más relajadas o literarias, para entenderlo mejor. Además, en algún sitio he encontrado que podían incluso participar las mujeres. Eso no me acabo de fiar. Recordad antes que hablábamos de las fuentes que no nos tenemos que acabar de fiar, pero si alguien encuentra en algún sitio esta referencia y con cierta seriedad, le agradeceré que me lo haga saber, porque la verdad no me lo acabo de creer.
Los griegos eran muy maniáticos y bien sabéis que en estos juegos deportivos se jugaban desnudos, por lo tanto estaba completamente vetada la entrada a cualquier mujer. Como bien hemos dicho, aparte de las competiciones de poesía, teatro y pintura, que quizá eran las más extrañas dentro de los juegos deportivos, había también las actividades habituales, los lanzamientos de peso, la lucha o las carreras de cuadrigas, para citar a lo mejor los más conocidos. En cuanto a las virtudes de Sísifo, se le considera una curiosa mezcla de picardía, de astucia, de seducción con la palabra. De ahí que haya muchas tradiciones que lo hagan antecesor del gran héroe Ulises, también característico por estas cualidades. Si algo lo hace famoso y contemporáneo, es su castigo: subir una gran piedra hasta la cima de una montaña para que luego caiga rodando de nuevo. Y así hasta la eternidad. Veamos cómo describe Homero el momento en que el ya citado Ulises o Odiseo baja a los infiernos y encuentra a Sísifo haciendo girar esta gran piedra. Por cierto, este hecho tan habitual en la literatura, de bajar al inframundo, se llama nequia. La representación más famosa de este motivo la encontramos en la restitución del que Poliñoto pintó el siglo V a.C. en Delfos. La utilizaremos de imagen de fondo mientras leo el fragmento de la Odisea. Y vi también a Sísifo, que padecía intensos dolores, sosteniendo una enorme roca con sus dos manos. Apoyándose con manos y pies, empujaba hacia arriba en la colina el pedrusco, mas cuando estaba a punto de coronar la cima, entonces una violenta fuerza lo derribaba hacia atrás. Y luego la impúdica piedra rodaba hasta el llano, y él de nuevo volvía a transportarla con titánico esfuerzo. El sudor le brotaba y manaba de todos sus miembros, y la polvareda lo envolvía desde la cabeza a los pies. Siempre es de placer citar a Homero y una de sus grandes obras como es la Odisea. ¿Cuál es el motivo de su castigo? Hay varias versiones, de las cuales podemos hacer un poco de citación de algunas de ellas, ya que la verdad es que son curiosas. La que ahora voy a leer la encontramos en la famosa biblioteca que escribió Apolodoro. Sísifo, hijo de Eolo, fundó Éfira, ahora llamada Corinto, y se casó con Mérope, hija de Atlante. De ellos nació Glauco, quien engendró en Eurímede a Belerofontes, el cual mató a la ignífera Quimera. Sísifo, en el Hades, fue condenado a voltear con manos y cabeza una piedra queriendo elevarla, pero ésta, aunque impulsada por él, retrocede. Sufre este castigo a causa de Gina, hija de Asopo, pues se dice que cuando Zeus la raptó, Sísifo se lo reveló a su padre, que la andaba buscando. Pausanias, en su descripción de Grecia, nos explica cómo este dios río Asopo le regaló, en gratitud a Sísifo, o quizás un poco forzado por este personaje, una fuente. Esta fuente, la fuente Pirene, la ubicó en la zona sagrada de Corinto, justo detrás del templo de Afrodita. La zona sagrada de Corinto se llamaba Acrocorinto. El Acrocorinto está ubicado justo en el centro de la antigua ciudad amurallada de Corinto y era lo que conocemos como una acrópolis, por lo tanto una ciudad sagrada con sus templos y santuarios. Sabemos que era una de las acrópolis griegas más grandes y además de las mejor fortificadas, ya que tenía una triple línea de muralla. Posteriormente será utilizada como fortaleza medieval y será también de las más importantes de toda Grecia. El templo más importante de esta Acrocorinto era el dedicado a Afrodita, que compartía culto con Eros, Cupido, y con Helios, que era el protector justo del Acrocorinto. Era famoso también porque llegó a tener más de 1000 hieródulas. Las hieródulas, qué palabra, eran justo las sacerdotisas de la diosa que ejercían la prostitución sagrada para conseguir recursos para mantener el templo y el culto. De la Acrocorinto griega y romana, pocos restos quedan, ya que tanto cristianos como musulmanes la fueron destruyendo hasta casi no dejar nada de ella. Se pueden añadir otras teorías o motivos de este castigo al ya citado del chivatazo al dios Asopo. Por ejemplo, sabemos de su impiedad hacia los dioses o también de su costumbre de matar viajeros. Será Higinio quien nos cita una de las más truculentas.
Ahora mismo voy a leer un fragmento de una de sus fábulas. Fábula 60. Sísifo y Salmoneo. Sísifo y Salmoneo, hijos de Eolo, se profesaron mutua enemistad. Sísifo preguntó a Apolo cómo podría matar a su enemigo, esto es, a su hermano. Recibió como respuesta que si procreaba hijos a partir de la violación de Tiro, hija de su hermano Salmoneo, ellos serían los vengadores. Habiendo cumplido Sísifo esto, nacieron 2 hijos, a los que su madre Tiro asesinó, una vez oído el oráculo. Pero al enterarse Sísifo, justamente en el texto original hay una laguna en este trozo, por lo tanto nos quedamos sin saber el motivo concreto de que hizo Sísifo para que luego fuese castigado. Ahora se dice que él, por su impiedad, hace rodar en los infiernos monte arriba una roca empujándolo con sus hombros. Cuando ha logrado llevarla hasta la cumbre, de nuevo cae rodando hacia abajo tras él. Zeus enviará a Tánatos, el espíritu de la muerte, para que vaya a buscar a Sísifo, y por lo tanto lo puede enviar al infierno y castigarlo. Sísifo, atento a esta visita, urdirá un plan para poder salirse victorioso, tampoco sería la palabra, pero sí un poco más airoso de la voluntad del dios principal, Zeus. Cuando la personificación de la muerte encuentra a Sísifo, este lo ve antes y lo ata o encierra, impidiendo que con ello nadie más pueda morir, ya que esta personificación o dios, Tánatos, era justamente el que se ocupaba de hacer morir a la gente. Esto, por supuesto, aún hizo encolerizar más al padre de los dioses, a Zeus, que una vez consiguió liberar a Tánatos, parece ser que enviando a su hijo Ares, el dios de la guerra, mandó que, por supuesto, la primera víctima de este fuese otra vez el citado pícaro, Sísifo. Este, viendo por dónde venían los tiros, antes de morir, mandó a su mujer que dejase su cadáver en la plaza de la ciudad y que no le realizara ningún funeral. Esto le sirvió para convencer al dios del inframundo, Hades, de que debía volver para hablar con su mujer y reclamarle que no le había realizado el funeral. La pobre simplemente hizo lo que él le había pedido. Hades se lo concedió, y una vez en el mundo de los vivos, ya no volvió al infierno. La verdad es que está bien pensada la estratagema. Sabemos que luego él vivió tranquilamente hasta que murió por muerte natural. Eso sí, una vez bajó al infierno esta vez, tanto Zeus como Hades, según parece también como cómplice, le impusieron el castigo de hacer rodar eternamente esta piedra para impedir que volviese a urdir otro plan que le permitiese escapar del infierno. Hay un arqueólogo que tiene una curiosa teoría sobre la fundación de este mito de Sísifo. Salomon Reinach cree, o al menos crea una hipótesis, en la que habla de unas pinturas donde aparecería Sísifo como rey de Corinto, empujando las piedras para construir la zona sagrada de la ciudad, la famosa Acrocorinto que hemos citado. A la larga, conociendo la vida del rey y sus burlas a los dioses, la imagen se relacionaría con un castigo. El mito de Sísifo aparece en multitud de textos clásicos, y es que incluso hoy en día aún pervive en la literatura. Tenemos, por ejemplo, el caso más importante, el libro del francés Albert Camus, que basa su teoría del existencialismo poniendo en uno de los puntales fuertes o ejemplos importantes el mito del castigo de Sísifo. Vamos a explicar un poco en detalle esta teoría tan interesante. Primero de todo, unos cuantos datos de la vida de este autor.
Albert Camus nació en Argelia, entonces colonia francesa, en 1913. El año siguiente queda huérfano de padre por culpa de la Guerra Mundial, y su infancia la pasará entre necesidades y un entorno pobre, sin acceso a la cultura. Una beca le permitirá iniciarse en el estudio y culminar en la universidad, estudiando filosofía. Parece ser que su inseparable compañera, la tuberculosis, impedirá su dedicación como profesor, acabando en el mundo del periodismo. Recibirá el Premio Nobel de Literatura en 1957 y 3 años después morirá en un accidente de tráfico. Sus reflexiones y escritos filosóficos se enfocan hacia los movimientos del existencialismo y el absurdismo, corrientes justificadas en una Europa de entreguerras. El existencialismo se basa en la reflexión sobre el significado de la vida y el análisis de la condición humana, que derivará más concretamente del citado absurdismo. Todo el significado o motivo del mundo y la vida que el ser humano se cuestiona y busca se encuentran lejos de una racionalidad. Se plantea como absurdo. El ser humano pregunta y el mundo no contesta. Este pesimismo, por supuesto, desemboca en el absurdo de la vida. Incluso el propio Camus se planteará la cuestión del suicidio. Encontrará una solución. Él considera que la vida es una búsqueda de valores. El sentido de la vida coge forma en el momento en que cada uno busca estos valores, o sea, sus valores, que son los que le dan sentido, y con estos valores vitales se debe recorrer el camino de la vida. En su obra El mito de Sísifo, que publica en 1942, desarrolla esta teoría del absurdo. El castigo de Sísifo sirve de comparación para las vidas sin sentido, que igual que el antiguo rey de Corinto, que empuja la piedra y ésta vuelve a caer, la vida puede tener el mismo sentido inútil. Dentro de la fugacidad y futilidad de la vida, un hecho insignificante relativamente desapercibido, Camus ve, como hemos dicho, el suicidio como salida, aunque se muestra contrario a este fin. Él indaga en las alternativas a esta salida, como hemos visto. Sísifo es consciente de la inutilidad de su trabajo, sobre todo porque no lo entiende, al menos así lo considera el autor, Albert Camus. Hay un pequeño matiz muy interesante que él mismo cita, que es la consideración de que Sísifo podría tener un pequeño instante de felicidad, y es la satisfacción de llevar la piedra hasta arriba y ver que vuelve a caer. Mientras iría a buscarla, Sísifo tendría el desasosiego que se podría vincular con esta pequeña sensación de felicidad. Por lo tanto, según el citado filósofo, es esta felicidad lo que le impulsaría a volver a subir la piedra hasta la cima. La vida nos pone pruebas y dificultades que superamos esperando esta felicidad liberadora y a la vez caduca, ya que no tardaremos en volver con otros problemas. Sísifo odia la muerte, por supuesto, y eso está clarísimo, incluso en la metáfora mitológica de que él encierra a Tánatos, la muerte, o lo encadena para que no pueda seguir haciendo su trabajo. La condena de esta muerte le permite tener un objetivo vital, y el absurdo de su eterno trabajo le crea una aceptación, incluso llegando a considerar, como hemos dicho, que tiene un fin, tiene una meta, por lo tanto le puede generar este cumplimiento una felicidad. Por lo tanto, ¿qué es lo que hace que la vida tenga sentido? Todos esos proyectos que nos dan un sentido. Y todos esos proyectos los tenemos que crear, buscar y asumir cada uno individualmente. Y con este final filosófico, incluso con un cierto toque tragicómico, ya que tanto hablar del castigo, finalmente hemos podido encontrar esa utilidad positiva, ¿no? Esa búsqueda de objetivos vitales que nos traen la felicidad. Llegamos al final de este vídeo. Espero que os haya gustado conocer la historia de Sísifo, entrar en detalle cómo la narran los personajes clásicos y ver cómo de vez en cuando también aparece alguna referencia de Sísifo en nuestro mundo contemporáneo. Gracias por seguir, espero vuestras valoraciones y espero que pronto pueda volver a ofrecer algún vídeo más. Muchas gracias y hasta la próxima. Carpe Mitos.